Los vehículos eléctricos están ganando popularidad en el Ecuador y en todo el mundo, pero todavía existen muchos mitos o mentiras que generan dudas. Hoy vamos a desmentir los más comunes. Bienvenidos. Y como primer mito tenemos el que no tienen suficiente autonomía, o en otras palabras, no pueden transitar largas distancias. Ese es el mito, pero la realidad es otra, porque los modelos actuales pueden superar los 300 kilómetros con una sola carga. Por ejemplo, el Yuan Plus, que es el que yo uso, tiene una autonomía de 480 kilómetros, más que suficiente para la mayoría de conductores diarios. De hecho, si hacemos un estudio entre las ciudades más importantes del Ecuador, podremos darnos cuenta de que la gran mayoría están unas de otras entre 190 kilómetros a 200 o 300 kilómetros de distancia. De hecho, si hacemos un promedio entre todas las ciudades más importantes o más centrales del Ecuador, podemos ver que en realidad no supera los 300 kilómetros entre una y otra ciudad, lo que nos muestra de que es muy factible poder transitar o viajar de una ciudad a otra sin ningún problema con un carro eléctrico. De hecho, aquí en este canal ya hemos hecho un viaje a Guayaquil, hemos hecho viajes a Cuenca y en un futuro a Quito también. Y no solamente aquí en el Ecuador, de hecho se hizo un estudio que en la mayoría de los países las ciudades siempre están entre 150 y 250 kilómetros de distancia. Entonces es una idea que se repite en todo el mundo, en todas las ciudades, y que tranquilamente podríamos transitar con cualquier carro eléctrico en cualquier parte del mundo. Empezamos el mito 2 con un video de cómo se perfora una batería o una celda de las baterías que usan los BYD, la Blade Battery, a la que también le llaman batería indestructible. Y como vemos en el video, no pasa absolutamente nada, a diferencia de otras baterías que tienden a sufrir algún tipo de explosión o incendio. Y ese es el segundo mito: las baterías explotan. Y lo cierto es que estas baterías vienen con una serie de sistemas de seguridad para prevenir ese tipo de sucesos, y se las pasa por muchos tipos de pruebas, como por ejemplo la que vimos de la perforación, o la que estamos viendo en pantalla sobre la cual pasan camiones con toneladas de peso encima y la batería no sufre ningún problema. Es más, al final del video podemos ver cómo se reinstala en un vehículo y vuelve a funcionar. Y en realidad, ¿qué es más peligroso, qué es más explosivo que la gasolina? ¿Verdad que nada? Es por eso que, según las estadísticas, los vehículos a combustión o de combustión tienen un 60% más de probabilidades de incendiarse que los vehículos eléctricos, dando por sí este mito como falso. Y esto nos lleva al tercer mito: la vida útil de la batería. Y es que a muchas personas les preocupa que su batería no dure lo suficiente, pero según BYD, la batería Blade tiene una vida útil de 1.2 millones de kilómetros, o lo que es lo mismo, 3000 ciclos. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Cuando hablamos de ciclos, se refiere a cada vez que la batería la recargamos de 0 a 100. Entonces, cada vez que lo hacemos del principio al fin es un ciclo. Entonces tenemos 3000 ciclos para poder recargar. ¿Cuánto es esto en tiempo? Bueno, ahí decía que tenemos un promedio de 1.2 millones de kilómetros. Hagamos cálculos. El usuario promedio recorre alrededor de 20.000 kilómetros al año. Y si dividimos 1.2 millones de kilómetros contra 20.000 kilómetros al año, nos da un total de que esa batería nos va a durar 60 años de vida útil. Y si tenemos en cuenta que la vida útil de un carro o de la carrocería es de 10 a 20 años, quiere decir que la misma batería tiene una vida útil más larga que la misma carrocería o que el mismo vehículo como tal. Impresionante. Y llegamos al cuarto mito: los carros eléctricos son muy costosos. Y en realidad, en la actualidad, el precio de los vehículos eléctricos está siendo muy competitivo. Les comparto una captura que hice de una publicidad que me llegó al Instagram del BYD Yuan Plus, con un precio inicial de 32.990.
Bueno, comparémoslos con un vehículo parecido. Por ejemplo, aquí tengo una captura de la página de Hyundai en el que podemos ver el Hyundai Tucson en su versión full por 36,990. Así que como vemos está casi al mismo precio que el Yuan Plus. Y lo comparo con el Tucson porque tienen casi las mismas características o las mismas medidas. Así que es una comparación justa. Pero la diferencia es en el ahorro. ¿Por qué lo decimos? Porque como vemos tenemos el precio del BYD Yuan Plus en su versión full en 37,990. Es cierto que está $1,000 más arriba, pero tenemos un ahorro anual de $2,500. Quiere decir que en 5 años habremos ahorrado alrededor de $10,000 y el vehículo nos estaría saliendo en 27,990. Aunque aquí hago un pequeño inciso, en realidad, aunque ese es el precio oficial, en la concesionaria me hicieron un tremendo descuento, así que no lo compré a ese mismo precio, lo compré mucho más económico y estoy seguro que si usted va, usted también va a recibir un excelente precio. Y como son vehículos eléctricos no graban IVA, así que el precio que usted ve ahí es el precio final, no le van a aumentar ningún otro. En comparación del precio del Hyundai Tucson, que aunque en realidad es $1,000 menor, 36,990, no tenemos ningún ahorro a nivel anual por la gasolina. Todo lo contrario, a medida que pasan los años seguramente van a ir aumentando el costo de la gasolina y el costo de los mantenimientos también, que es mayor. De hecho, vamos a hacer un video que hable también sobre los mantenimientos de los vehículos eléctricos y cómo son mucho más económicos que los de combustión. Como vemos, entonces sí hay un ahorro real y eso se hace más evidente en los otros modelos, como por ejemplo el Seagull, aunque está en 18,990, si le hacemos el cálculo del ahorro de gasolina, que es alrededor de $2,000 anuales, si hacemos cálculos en 5 años, el vehículo prácticamente nos saldría en unos $8,000. Como vemos, el ahorro es grande y se rompe el mito de que los vehículos eléctricos son demasiado costosos. Finalmente llegamos al quinto mito: no hay suficientes puntos de carga. O en otras palabras, es difícil encontrar dónde cargar. La realidad: las estaciones de carga están en expansión y aplicaciones móviles nos facilitan encontrarlas. Por ejemplo, ahí tenemos la aplicación Electromaps. En esta aplicación se muestran dónde hay diferentes tipos de puntos de carga dependiendo de cada ciudad. De seguro que en su ciudad o en las ciudades más grandes podemos encontrar a lo menos un cargador o un punto de carga. Sin embargo, siempre vamos a tener la posibilidad de poder cargar nuestro vehículo desde nuestra casa. Podemos decir que la principal estación de carga será nuestro hogar, donde podremos cargar a la hora que queramos, el momento en que queramos. Incluso mientras dormimos podemos dejar nuestro carro recargando sin ningún problema y al día siguiente podemos estar al 100% de carga para poder realizar todos los viajes que necesitemos. Y si nos ponemos a pensar, cuando recién empezaron a salir los vehículos a gasolina, seguramente habían muy pocas gasolineras, pero conforme pasó el tiempo, las gasolineras, como las vemos ahora, hay en todo el mundo, en todo lugar. Asimismo, con el paso del tiempo van a ser más los lugares donde van a haber más electrolineras y más puntos de carga, así que realmente ese será un problema o un mito que quedará totalmente en el pasado. Y estos fueron los 5 mitos más comunes sobre los carros eléctricos, pero hay muchos más. Si deseas que hagamos una segunda parte, por favor suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. Sobre todo comparte este video con personas que deseen entrar en la movilidad eléctrica pero que aún les falte ese pequeño empujón. De seguro que este video los va a motivarse más a poder entrar a este fantástico mundo de la movilidad eléctrica y la tecnología. Gracias por verlo y nos vemos en el siguiente video.